realmente no hay democracia real. Por eso en noticiasdealmería.com queremos invitarte a que te suscribas a nuestro boletín diario, a que nos sigas en las redes sociales, en Twitter y en Facebook, a que también nos puedas ver en YouTube, nos puedas leer en Flipboard y nos puedas escuchar tanto en Spotify, en iVoox o en Google Podcast. Pues lo digo tal cual lo veo. Pedro Sánchez es Dios, que es una manera suave de afirmar que es el P.amo. Los hechos son eso. Los hechos están ahí y el que no quiera verlo, pues él se lo pierde porque vienen a demostrar una realidad pasmosa. Y es que pase lo que pase, Pedro Sánchez no se resiente nunca en las encuestas. Solo siendo Dios es posible que le salga gratis su mal gobierno, porque lo cierto es que no solo es el CIS del militante José Félix Tezano que cambia el sistema demoscópico para que el resultado final se adecue a la visión que él tiene de la realidad social. Insisto, no es solo el CIS de Tezano, son todas las encuestas las que en mayor o menor grado acaban señalando que el Partido Socialista Obrero Español y su secretario general y presidente del gobierno, Pedro Sánchez, son los favoritos. Pedro Sánchez, el más valorado de los líderes. La verdad es que las mentiras de no pactaré nunca con Unidas Podemos y mucho menos tendré como vicepresidente a Pablo Iglesias so pena de padecer insomnio crónico. Bueno, pues todo aquello que fue mentira no ha supuesto ningún castigo demoscópico a Pedro Sánchez, sin entrar tampoco en la tardanza que tuvo a la hora de reaccionar en el inicio de la pandemia, en su manera de alentar a la ciudadanía a que acudiera a las manifestaciones del 8 de marzo, al que sus ministras fueron ya protegidas porque sabían la que se nos venía encima. Y como prueba que, a pesar de todo, la primera línea de la pancarta acabó con COVID-19. Y eso también sin entrar en el hemos vencido al virus. Salgan a consumir, todo lo cual propició la segunda ola. Y eso sin entrar tampoco en la exigencia que él hacía cuando lo del ébola, de dimisiones, y eso porque había habido un contagio y había sido sacrificado un perro. Y eso sin entrar en el escándalo constante de la compra de material defectuoso a empresas fantasmas, sin entrar en los cambios de conteo de contagio y de fallecidos por COVID-19 a fin de que resultara más digerible para todos. Y bueno, eso sin contar que aún nos queda por saber mucho del ministro Ábalos y su encuentro furtivo con la venezolana Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Queda también la colocación al frente de la Fiscalía General del Estado de una ministra, que muy independiente, pues tampoco parece que lo sea. Quedan las condenas judiciales a su ministro del Interior, juez en excedencia para más INRI. Y quedan las implicaciones de su ministro de Agricultura y portavoz en temas judiciales de cuando eran consejeros de la Junta de Andalucía.
Pero oiga, que tampoco le pasa factura tener ministros floreros, como Pedro Duque, de ciencia, de innovación, desaparecido, a pesar de que ahora necesitamos más la ciencia y la innovación que nunca. No se supo nada más del astronauta. ¿Y qué decir del ministro de Cultura? ¿Saben ustedes quién es? Pues eso, la cultura, el sector cultural tan importante para la izquierda. Bueno, pues ahí está, que ni sabemos quién es el ministro de Cultura. Eso sí, algo nos suena el tal Castel, el de universidades, que cuando aparece lo hace como después de haber amanecido de un letargo de cocodrilo. O el ministro de Consumo, el Petimetre Garzón, que aparte de los salones de juego y de Nutri-Score, pues hombre, estamos en un momento en el que los establecimientos donde se consume pues tienen necesidades y tienen exigencias debidas al COVID. Bueno, ¿qué dice el ministro de Consumo sobre los establecimientos de consumo? Ni se sabe. Y bueno, y de lo que dice la ministra de Turismo, mejor ni hablamos, porque cada vez que abre la boca sube el pan, pero tampoco nada de eso afecta electoralmente a Pedro Sánchez ni al Partido Socialista. Eso sí, puede presumir, como hace, de ser el único gobierno del mundo con 4 vicepresidentas. Claro, que lo que no dice es que es el único gobierno del mundo con 4 vicepresidencias, porque a nadie en su sano juicio se le ocurre tener 4 vicepresidencias. A él sí. Al mismo que se le ocurre tener el gobierno más amplio de toda la Unión Europea, aunque también haya sido el país en el que los efectos colaterales de tipo económico derivados de la crisis, como por ejemplo el número de parados, la destrucción de empresas, sea donde más se ha afianzado. Tenemos la peor situación económica de toda la Unión Europea, pero a cambio tenemos el gobierno más amplio de toda la Unión Europea y con más vicepresidencia de todo el mundo. Muy bien, un acierto que sin duda pues parece que las encuestas le valoran bien a Pedro Sánchez, que por otro lado hay que reconocerle un enorme mérito por haber sobrevivido a Pablo Iglesias. Y eso es un éxito indiscutible, ¿eh? Aunque ciertamente no es el primero en la historia de Pedro Sánchez. Porque hay que recordar que Pedro Sánchez, ahora que hablamos de Dios, murió y resucitó de la mayor crisis existencial que ha vivido el PSOE desde que se recuperó la democracia. Ganó unas primarias y lo echaron y las volvió a ganar. Y además ha tenido la oportunidad de ver la caída, ya veremos si también el entierro, de quienes se presentaron contra él, Pachi López y Susana Díaz. Ha sido también capaz de arroparse con la rojigualda y defender la unicidad de la nación española y luego hablar de la España plurinacional, que ojo, que son dos conceptos defendibles, pero que suenan contradictorios en una misma persona en el transcurso de pocos días. Otros logros de Pedro Sánchez han sido ser el primero que ha llegado a la presidencia de gobierno ganando una moción de censura a un bolso. Y además alcanzar este cargo sin ni tan siquiera ser diputado. Está claro que Pedro Sánchez es Dios, porque de otro modo tampoco se podría entender
que los enemigos de sus aliados son Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Bildu, pues los enemigos de estos acaben salvándole decretos, ley clave, como por ejemplo los del estado de alarma o el de los fondos europeos, unas veces con el apoyo de Ciudadanos y otras con el voto de Vox. Los desempleados que están en ERTE van a tener que pagar a Hacienda y los que cobran el ingreso mínimo vital también, pero eso tampoco computa en las encuestas que siguen manteniendo a Pedro Sánchez y al PSOE como los favoritos. Puede prometer, por ejemplo, inmunidad de grupo por el COVID-19 sin que dependa de él la fabricación de las vacunas ni su distribución. Y luego si eso pues lo deja ese plazo para otoño y oiga, que no pasa nada, que no pasa absolutamente nada. Sánchez es un aplicado discípulo de Maquiavelo, que no de Montesquieu, dispuesto a hacer lo que haga falta hacer para lograr su objetivo, que no es otro que mantenerse en el gobierno al precio que sea. Su política es tan de izquierda como lo exija Podemos, si necesita Podemos, o tan liberal como pida a Ciudadanos si es que necesita a Ciudadanos. Y oye, que si hay que decir que Vox es un partido constructivo, pues se dice, no hay problema. Les digo la verdad, la única esperanza ante todo esto es que Televisión Española tiene los peores resultados de audiencia de su historia.